Ya, ahora sí entonces estamos en la última porción, ¿ya? La última porción o parashá de Éxodo, el libro de Éxodo, Pekudei, que significa en hebreo hagamos cuentas, ¿ya? Es una parashá muy interesante, muy bonita, es cortita, pero la verdad es que nos deja mucho, siempre cada porción trae tantas cosas. Esto está, ¿cierto?, en Éxodo 38 del 21 ¿Cómo? el 40, 38. No sé si hay un micrófono abierto por ahí para que lo puedan silenciar. Y la Haftará, ¿cierto? Que es la porción de los profetas también que estuvimos viendo esta semana, Primera de Reyes 7, 51 al 8, 21, y también la porción del Nuevo Pacto en el libro de Lucas y en Primera de Corintios. Amén. Harto que leer, ¿ya? Amén. Así que es hermoso estudiar la palabra y vamos a ir entonces a lo que comienza estos versículos de esta última porción de Éxodo. Dice así su palabra. Éxodo 38 del 21 al 23. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Adonai mandó a Moisés. Y con él estaba Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Entonces estamos en el tiempo en el cual se construyeron todas las cosas del tabernáculo, todo aquel diseño, esas figuras, todo el diseño del tabernáculo, sus colores, sus medidas, todas aquellas cosas que el Señor le mostró a Moisés en el monte, son aquellas que el mismo Padre capacita con su espíritu, ¿cierto? A dos hombres que son aquellos que dirigen toda ya la construcción, el diseño de todos estos elementos, de todos los implementos y en general de todo el tabernáculo. Entonces, qué hermoso es cómo se trabaja acá en coordinación. Hoy día vemos esa figura, vemos cómo el Padre, ¿cierto?, ha enviado al Hijo, a Yeshua, ¿cierto? Él es el que nos da el testimonio a nosotros y nosotros trabajamos también. ¿En qué? En la construcción del tabernáculo. Recuerden que cada uno de nosotros somos templo del Espíritu y en unidad como pueblo también vamos a ser parte de ese tabernáculo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estamos todos trabajando, como lo decía el apóstol, somos miembros de un mismo cuerpo con distintas características, con una gracia diferente del Espíritu, y por lo tanto todas estas cosas se coordinan en un solo cuerpo, en un solo diseño que el Padre ha establecido para su pueblo, para su iglesia. Entonces vemos acá cosas bien interesantes, porque una de las cosas que ocurren es que el pueblo ofrenda de corazón, con generosidad, ¿cierto? Hombres construyen, trabajan, pero luego viene algo muy importante, que es la rendición de cuentas. O sea, hay un momento en que aquí vamos a ver en la escritura que se comienza a detallar entonces para qué se usó cada una de las ofrendas, cada una de las monedas de oro, de plata, todos esos linos, todas esas telas, todo lo que se utilizó, sus pesos, sus medidas, todo se comienza a detallar. Aquí vamos a ver muchos principios que podemos aplicar en nuestra vida, en nuestra familia, en la congregación, podemos aplicarlo, ¿cierto?, como pueblo y escalar así en distintas áreas. Entonces vemos que esta recolección que se hizo luego llevó al trabajo de los levitas y también luego hay una rendición de cuentas. Y en esto podemos extraer varios principios muy importantes. Primero es que el Padre siempre nos va a pedir cuentas de lo que nos ha entregado. Vemos la parábola de los talentos, por ejemplo, donde llega el Señor que repartió talentos, pide cuentas de qué se hizo con eso. Entonces, también tenemos nosotros que aprender que hay una responsabilidad en el reino, que vamos a rendir. Y lo primero que vamos a rendir cuentas es por nuestra vida, también por nuestra familia y también por aquellas cosas que el Padre nos ha colocado también a nuestro cargo, en nuestras manos,
talentos, dones, todo aquello que, toda obra que Él ha permitido que nosotros realicemos, también debe ser considerada como una revisión. Entonces es importante que nosotros podamos adquirir también ese concepto que muchas veces nos falta, ¿cierto? A veces de ver detalles, de hacer evaluaciones. Yo reconozco que a veces hacemos cosas, planificamos cosas, pero muchas veces nos cuesta luego hacer una revisión, un detalle, un análisis de lo que se hizo, de los resultados, y eso es muy importante también hacerlo, sobre todo ahora que estamos terminando un año, ¿ya? Precisamente este contexto se encuentra al terminar un año. Mire, fíjese, este pasaje está relatado al terminar un año, porque luego al comenzar el año ya se hace la instalación del tabernáculo. Entonces, qué bien, hermanos, en este mes que estamos terminando el último mes del año bíblico, ¿ya? Qué importante es hacer cuentas, hacer revisión, cómo estuvo nuestra vida, cómo ha estado nuestra vida espiritual, nuestra oración, qué hemos hecho con lo que el Padre nos ha dado, con nuestros dones, con nuestros talentos, cómo está nuestra familia, cómo están nuestros hijos, nuestro hogar. Tenemos que revisarlo. Yo creo que el Padre nos hace un llamado también a revisarnos en este tiempo, ¿ya? Y poder prepararnos verdaderamente para un nuevo año, para un nuevo tiempo, en orden, en bendición. Entonces, de acá extraemos principios. Por ejemplo, el orden. Dios es un Dios de orden. Lo vemos desde Génesis, desde la creación, siempre poniendo orden en medio del caos. Así que, hermanos, yo sé que a veces hay muchas cosas que están desordenadas en nuestra vida y el Padre es aquel que siempre nos va a llevar a ordenarnos en nuestros tiempos, en todas las cosas. Es verdad que a veces nos afanamos, a veces hay muchas cosas que hacer, pero el Padre siempre nos lleva, nos enseña en distintos niveles a ese orden. Nos dice la palabra, por ejemplo, en 1 Corintios 14:40, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y el mismo apóstol Pablo se encarga también de hacer esta labor. Dice, si alguno tiene hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Lo demás lo pondré en orden cuando vaya. Entonces él también trabajaba en eso, en la congregación, trabajaba en eso también en las personas, porque cuando Dios entra, el Espíritu Santo está en nuestra vida, Él va a ordenar. El tabernáculo tenía un orden, cada cosa estaba en su lugar, cada cosa tenía una medida, cada cosa tenía una función y por lo tanto es lo mismo que debe operar primero en este templo, en este tabernáculo, ya un orden en nuestra vida, en la oración, en la palabra, en el servicio. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual vamos a ver bendición, vamos a ver multiplicación. ¿Qué otro principio podemos extraer? El principio de la mayordomía, que significa administrar lo que el Padre nos ha dado. Dice Primera de Pedro 4:10, sirviéndoos entre vosotros según el don que cada uno recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Siempre vamos a tener algo, siempre vamos a tener un don, siempre hay algo que el Padre, por su Espíritu, ha puesto en nosotros. Y eso tenemos que administrarlo, tenemos que ponerlo en servicio, ponerlo en función de los demás. Amén. También otro principio es la fidelidad. Primera de Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Lucas 16:10, Yeshua dice, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es infiel, también en lo mucho es infiel. Entonces, hermanos, el Padre nos va a colocar a administrar cosas mucho mayores, pero tenemos que hoy, en este tiempo, aprender a administrar. Y es un desafío para todos nosotros. Y es por eso que la revisión, el entregar cuentas, el hacer un análisis, ¿cierto?, de resultados de nuestras áreas en nuestra vida, siempre nos va a llevar a que aprendamos a ser fieles en lo que el Padre nos ha entregado para que Él después nos ponga en algo mayor. Amén. También el principio de la integridad. Esto es muy importante
porque parte de la rendición de cuentas también tiene que ver con la integridad, con la transparencia. Fíjese que se expuso delante de todo el pueblo las cuentas de lo que se había utilizado. Todo el pueblo participó entregando oro, plata, bronce, lino, lanas, etcétera, todos los materiales, madera. Pero fíjese cómo después todos aquellos que trabajaron rindieron, ¿cierto?, transparentemente, íntegramente, todo aquello que se ocupó. Primera de Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también sacará a luz lo oculto de la tiniebla y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces la alabanza le vendrá a cada uno de parte de Dios. Entonces tenemos que saber que el Padre ve nuestros corazones y que también Él ve todas las cosas y Él también dará alabanza, Él dará recompensa por esa integridad, aunque nadie más la vea, aunque nadie más lo note, aunque nadie más nos premie, nos reconozca, nosotros no buscamos ese reconocimiento en los hombres, sino en Dios. Entonces, qué importante también es ser íntegro, ser transparente en todas las cosas que también podemos tener a cargo. Vamos a ver entonces también allí, luego el pasaje continúa con las vestiduras sacerdotales. Dice Éxodo 39, del 1 al 5, y del hilo de azul, púrpura y carmesí rehilado, fueron hechas las vestiduras para oficiar en el santuario y las vestiduras sagradas para Aarón, como Adonai había ordenado a Moisés. Hizo el efod de oro y de azul, púrpura, carmesí rehilado y torsal de lino fino. Laminaron hojas de oro en filamentos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí rehilado y el torsal de lino fino, en obra primorosa, y le unieron hombreras en sus dos extremos. La banda tejida que llevaba encima era del mismo material y de la misma hechura de oro, azul, púrpura, carmesí rehilado y torsal de lino fino, como Adonai había ordenado a Moisés. En esta descripción que vimos en porciones anteriores de cómo se diseñaba y qué es lo que llevaba, ¿cierto?, la vestidura del sacerdote, su efod, las piedras, el pectoral y todo aquello, vemos siempre muchos elementos, el púrpura, el carmesí, el azul, colores, materiales que representan, y eso lo vimos también, que tienen un significado, y hermanos, principalmente lo que vamos a ver, que toda esa vestidura sacerdotal va a reflejar el carácter, la obra del Mesías, de nuestro Cristo, amén, de Yeshua. Va a reflejar su carácter, su testimonio, y por lo tanto vamos a verlo en cada detalle, en cada una de las prendas que tenía el sacerdote. Ahora, de estas vestiduras sacerdotales, ya nosotros también aprendemos que hay una vestidura para nosotros, ¿ya? Y que esas vestiduras hoy día también son para que nosotros nos vistamos y nos podamos presentar delante de Él y podamos caminar como santos, como apartados. Entonces, nosotros como la novia, recuerden que el novio regresa, el novio va a regresar, está la venida, la segunda venida del Señor, y Él ya viene a buscar a su iglesia, a buscar a su novia. Y aquellos que se han preparado, una novia, ¿cierto? Nosotros lo tenemos en nuestra cultura también, se prepara para ese día. Se viste, se pone un traje especial, se pone atuendos especiales. De la misma manera nosotros tenemos que estar vestidos, tenemos que estar preparados. Por eso habla de que las vestiduras del sacerdote tenían oro, tenían lino fino, tenían púrpura, carmesí, tenían azul. Todos esos elementos que eran figuras proféticas son aquellas que también deben estar en nuestra vestidura. Recuerden, hermanos, que nosotros somos sacerdotes, sacerdocio. Dice la palabra primera de Pedro 2, del 4 al 5, dice el apóstol, acercándoos a él, piedra viviente, desechada ciertamente por los hombres, pero escogida, preciosa ante Dios. Vosotros también sois edificados como piedras vivientes, casa espiritual para un sacerdocio santo, apartado,
a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, que es Yeshua, el Mesías. Entonces vemos aquí cómo nosotros también hemos sido llamados a un sacerdocio santo. Y todo el significado de las vestiduras del sacerdote son un significado espiritual que nosotros debemos vestir el día de hoy. Dice también la palabra en Efesios 6, y vamos a tener una relación entre la vestidura sacerdotal y la armadura de Dios. Fíjese cómo hay una relación en esto, aunque nunca quizás entendíamos esta relación. Lo veíamos como algo muy distinto, muy diferente. Dice, por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos la armadura de Dios para que podáis estar firme frente a las artimañas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de la tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Y continúa la descripción y dice, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno y aceptad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quizás nosotros muchas veces cuando leímos esta descripción, lo primero que venía a nuestra mente, ¿cierto?, era quizás la armadura de un soldado romano, pero cuando nosotros vamos entendiendo el contexto, ¿ya?, de la escritura, y vemos y estudiamos la vestidura sacerdotal y el resto de las escrituras, podemos ver de que hay una relación directa en lo que el apóstol Pablo está diciendo con estas vestiduras, ya que el Padre mandó colocar sobre los sacerdotes. Entonces, entendiendo esto, ya que la vestidura sacerdotal tiene que ver con una protección, que tiene que ver con santidad, que es una armadura espiritual que nos protege, amén. Podemos relacionar aquí que la enseñanza de Dios, que la fe, la justicia, la verdad, la salvación, ya que Yeshua, la Torá, que su instrucción, su palabra, forman parte de esa vestimenta y también están relacionadas directamente con la armadura. Primera de Pedro 2:9 nos deja claro que nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo por posesión, para que proclamemos las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, vamos a ver que Apocalipsis también nos dice lo siguiente, a través del apóstol Juan, dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que viene, y de los 7 espíritus que están ante su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Entonces, este llamado a santidad es un llamado a ser apartados. Y aquellos que estaban apartados, consagrados para su servicio, debían seguir instrucciones específicas de vestimenta. Esta vestimenta es todo lo que el apóstol Pablo también nos habla en la Escritura. Él, con su mentalidad hebrea, ¿ya? Comienza a describir esta armadura, ¿ya? Entonces, muchas veces, quizás no habíamos relacionado de alguna manera la armadura espiritual con la vestimenta sacerdotal. Pero cada una de las partes de la armadura que se define en el libro de Efesios tiene que ver con el significado de la vestimenta sacerdotal. Amén. Efesios 4:24 dice, y a vestirse
el nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense cómo esta vestimenta involucra justicia, ¿cierto? ¿Recuerdan la coraza de justicia? Santidad. ¿Recuerdan cómo los sacerdotes llevaban en su frente santidad, que significa apartado? La verdad, el cinto de la verdad. Y va a ver también otros pasajes ya en el Antiguo Testamento que nos hablan de esta armadura. No es algo que Pablo se le ocurrió, sino que él, conociendo toda la escritura, todo el hebreo, ya que él era un benjamita, ¿cierto? Era de la tribu de Benjamín, de Israel. Su formación siempre fue la Torá, su formación siempre fueron los profetas, los escritos de la Tanaj o del Antiguo Testamento. Y él menciona, por ejemplo, en su armadura, Isaías 59:17, que dice: se vistió con la coraza de justicia y con yelmo de salvación en su cabeza. Se vistió con vestiduras de venganza y se cubrió de celo como de un manto. Entonces vemos acá las referencias de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación. También podemos leer en el Salmo 132, 8 y 9, dice: oh Adonai, levántate al lugar de tu reposo, así tú como el arca de tu poder. Vístanse tus sacerdotes de justicia y griten de júbilo tus santos. Ahí vemos también la coraza, ¿cierto?, de justicia. Y también podemos ver en Isaías 52:7 que dice: como primavera sobre los montes, como los pies oportunos de los que anuncian buenas noticias, del que anuncia paz, del que anuncia salvación, de los que proclaman: Sión, tu Elohim reina. Amén. Entonces vemos aquí cómo el apóstol Pablo lo que hace es describir, ¿cierto? Con su formación, con su instrucción en la Torá, en la palabra, ¿cuál sería la armadura? Fíjese que la armadura tiene dos funciones. Una es de protección, pero otra también es de ataque. Y por lo tanto, la palabra dice: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, hermano, cuando esta vestimenta sacerdotal, esta armadura de Dios está en nuestras vidas, nosotros vamos a estar protegidos. Fíjese cómo: llevando en nuestra mente la salvación de Dios, en nuestros pensamientos, que aquel día se acerca, el día de nuestra salvación, de nuestra redención está cerca, lo decía el apóstol. Es porque ya viene pronto. Vestidos con coraza de justicia. ¿Qué significa eso? Ser justos, hacer justicia. Bienaventurados aquellos que sean perseguidos por causa de la justicia. Fíjese, el cinto de la verdad. Su palabra es verdad, que esa verdad esté en nuestra vida. También habla del escudo de la fe, ¿cierto? Que la fe, entendiendo el concepto bíblico, el concepto de la escritura hebrea, es una fe, tiene que ver con creer y obedecer. Una fe no es algo que simplemente cree, la fe es algo que actúa. Es algo que se ve. Por eso el apóstol decía: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe es acción. La fe siempre es algo que es consecuente con lo que creemos. Ya si solamente creemos y no hacemos, esa no es una verdadera fe. Entonces también nos habla de llevar el calzado del apresto del Evangelio, que también tenemos que llevar las buenas nuevas. Entonces fíjese cómo toda esta armadura está relacionada con la vestimenta sacerdotal que nos protege, que nos aparta y que hace que repose sobre nosotros la protección y la bendición del Padre. Amén. Entonces, muy interesante también aprender esto. Si seguimos con el relato, ya dice la palabra, Éxodo 39, 30 y 32. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Yahweh. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra, por arriba, como Adonai lo había mandado a Moisés.
Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Adonai le había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Entonces vemos acá sellando toda la vestidura, todos los implementos que los sacerdotes se colocaban, algo muy especial que era puesto como un grabado de sello. ¿Ya? En una lámina de oro se escribía esto, se marcaba, se estampaba, ¿ya? En esa lámina, santidad, ayud, hei, bab, hei. Y por lo tanto, eso nos habla de algo, pero muy, muy importante. Y quiero que podamos conocer esto. Siempre hemos leído en las Escrituras, principalmente en el libro de Apocalipsis, de la marca, ¿cierto?, de la bestia. Y es algo que llama mucho la atención y que lleva a muchos, ¿cierto?, a tratar de discernir, desarrollar de qué se trata esa marca. Y por supuesto que la marca no es simplemente colocar un número en la frente, ¿ya? La marca es algo mucho más amplio, es un concepto. La marca es un sistema de alguna forma que lentamente se va introduciendo, pero eso puede llevar un desarrollo de muchas, muchas cosas, pero lo que yo quiero mostrarles es que muy pocas veces hablamos de la marca de Dios, porque tenemos que entender esto. El enemigo es simplemente un imitador. Él copia, imita y tergiversa el diseño de Dios. Entonces, para pensar, antes de pensar o hablar de la marca de la bestia, tenemos que hablar nosotros y entender la marca de Dios. ¿Cuál es la marca de Dios? ¿Por qué? Porque en este último tiempo van a haber dos tipos de personas. Los que van a estar marcados por la bestia y los que van a estar marcados por Dios. Él va a marcar, va a sellar, va a poner una señal. Y esto, hermanos, es algo que en este tiempo el Padre nos ha llevado a ser restaurados verdaderamente a su sello, a su marca y a su señal sobre nosotros. Y es por eso que quiero mostrarle algunos pasajes que nos hablan de esta señal, de este sello que tiene que estar sobre nuestras vidas. Cuando este sello está, hermanos, no tenemos por qué preocuparnos de la marca de la bestia. No tenemos por qué tener temor, porque si está el sello sobre nosotros, el sello de Dios, estamos resguardados, protegidos de todo lo que el enemigo quiera hacer sobre nuestras vidas. Dice Deuteronomio 11:18, por tanto pondréis estas mis palabras sobre vuestro corazón y sobre vuestra alma. Las ataréis por señal sobre vuestra mano y vendrán a ser como frontales sobre vuestros ojos. Fíjese, ¿se recuerda que siempre leíamos la marca de la bestia estará sobre la mano y sobre la frente? Bueno, esa es una imitación, porque lo que el Padre manda que nosotros tengamos en nuestra frente y en nuestra mano son sus mandamientos. El versículo anterior, el versículo 17 de este capítulo de Deuteronomio, dice que guardemos sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos, y que pongamos sus palabras sobre nuestro corazón, y que vengan a ser por señal, se da cuenta, entre sobre la mano y en la frente. También vemos en Éxodo 31:13, lo estudiamos la semana pasada, y dice, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis sábados, mis Shabbat, mis días de reposo. Es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yud Hei Bab Hei, quien os santifica. Fíjese, ya vamos viendo que la señal, la marca de Dios, este sello, no es solamente una cosa, es un conjunto de cosas que todas van unidas, van relacionadas. Vemos que sus mandamientos tienen que estar siempre en nuestra frente, en nuestra mano. También habla de una señal entre Él y nosotros, que es que nosotros guardemos sus Shabbats. O sea, aquí habla en hebreo, dice Shabbatot, ¿ya? Shabbat es singular, Shabbatot es plural, porque nosotros tenemos un Shabbat, un día de reposo semanal, pero también tenemos más Shabbatot, ¿ya? Que son los días de fiesta, los días de reposo que vienen durante el año. Entonces, qué importante es estar alineados a ese diseño, no al diseño de un hombre, no al diseño o una estrategia, a una visión humana, sino este tiempo alineándonos a su señal,
a su visión, a su diseño. Es por eso que ese Shabbat o esos Shabbats que nosotros vamos a estar celebrando este año son una señal para sus hijos. Amén. Tenemos también en Éxodo 28, del 36 al 37, y dice, harás además una plancha de oro puro y grabarás en ella como se graba un sello, santidad para Adonai, la cual colocarás con un cordón de azul sobre el turbante y estará en el frontal del turbante. Fíjese cómo la santidad, ¿qué significa, hermanos? Que estamos apartados y consagrados para Él. Eso también es un sello. Amén. Y tenemos segunda de Timoteo 2:19 que dice, sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Apartarse de iniquidad, hermanos, es apartarse de pecado, apartarse de maldad. Y eso tiene que ver con la transgresión de sus mandamientos. La palabra que se utiliza en el griego, ¿cierto? Porque este Nuevo Testamento está en griego, es anomía. Y anomía quiere decir infracción de la ley, infracción de los mandamientos de Dios. Y por lo tanto, el mismo apóstol Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley de Dios, entendiendo la ley de Dios como sus mandamientos. Amén. Entonces, qué importante es que hay un sello, que los que están sellados por Dios se apartan de pecado, se apartan de iniquidad. A medida que conocemos sus mandamientos, los guardamos y los obedecemos y permanecemos en santidad. También nos dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ese es un sello también que tenemos en nuestra vida. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad, nos va a llevar a la santidad. Y esa santidad significa no estar en pecado, en iniquidad, sino que estar guardando sus mandamientos. Yeshua lo repitió muchas veces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y finalmente también les quiero mencionar Efesios 4:30, que dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Entonces, hermano, ese día se acerca. El día de nuestra redención se acerca. Cuando el Señor regrese por segunda vez, está pronta su venida, este sello esté sobre nuestras vidas, en nuestra frente, en nuestra mano, en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el que hace esa obra de revelarnos su palabra. Es por eso, hermano, que volvemos a la palabra, volvemos a la escritura, estamos estudiando desde el principio para entender realmente el diseño, la instrucción o la Torá, instrucción, enseñanza del Padre para nuestra vida. Y luego finaliza un poquito esta porción en Éxodo capítulo 40, y quiero tomar estos versículos que dicen, y habló Adonai a Moisés diciendo, en el día 1 del mes primero, en el novilunio, harás erigir la tienda de reunión. Entonces, una de las cosas, hermano, que hemos aprendido estudiando su palabra desde Génesis es que el Padre estableció las lumbreras, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, para establecer Moadim. En hebreo dice Moadim. La traducción en el español de nuestras Biblias dice estaciones o dice tiempos establecidos, que es muy correcto señalarlo así, porque el sol, la luna y las estrellas van a marcar tiempos proféticos o kairos también en el griego, que son tiempos establecidos por Dios, son citas que el Padre ha establecido para su pueblo, para aquellos que somos obedientes y buscamos la obediencia a su palabra, es que este novilunio, ¿cierto? Esta luna nueva, ¿ya? Que es el momento en donde no se ve la luna. De hecho, hoy, estos días, estamos en luna nueva, o sea, sin luna. No hay nada en el cielo, ¿ya? Porque es el momento en que se da inicio un nuevo mes, ¿ya?
y eso marca el conteo para nosotros. Es importante que nosotros hoy día aprendemos a contar los tiempos, los días, conforme al diseño que el Padre estableció en el cielo. Y por lo tanto eso nos lleva a estar presente en los tiempos proféticos. Los tiempos proféticos o los kairos de Dios son aquellos que se van a manifestar en nuestro cronos, o sea, en el tiempo terrenal, ¿ya? Y van a producir eventos importantes, ya que el Mesías, que Cristo cumplió en su primera venida, también cumplirá en su segunda venida. Por eso ayer también, cuando dimos inicio al nuevo mes, ¿ya? Repasamos allí que es importante estar atentos a los tiempos de Dios, a sus señales, porque así vamos a comprender el cumplimiento de los tiempos que faltan. 3 tiempos que el Mesías falta que cumplan, tenemos que estar atentos. Y ese tiempo que falta, el primero es Yom Teruah, que es el día de las trompetas, el día de su venida. Entonces, acá ocurre un acontecimiento muy importante y fíjese cómo la escritura, la Biblia, siempre va a... eventos importantes siempre se van a realizar en los tiempos especiales, en tiempos establecidos por Dios. Entonces acá vemos cómo se erigió, ya cómo se levantó, una vez que estaban todos los implementos construidos, labrados, tejidos, todas aquellas cosas fueron hechas conforme al diseño, se hizo cuentas, ¿cierto? Se terminó haciendo un conteo, una rendición de cuentas. Pero luego, el primer día del primer mes del año, se inicia la construcción. Entonces, fíjese cómo está alineado los tiempos a eventos importantes. Acá quiero mencionar solamente 7 eventos importantes que ocurrieron en la escritura el primer día del año. ¿Ya? El primer día del año, el primer mes, ¿cierto? El primer día del primer mes. Entonces, dice, en primer lugar tenemos que el Señor establece tiempos para cumplimientos proféticos. Lo vemos en Noé, lo vemos en los días de Noé, cuando antes de que sea enviado el diluvio, el juicio. Dice Génesis 8:13, y en el año 601 de la vida de Noé, el primer día del mes, aconteció que el agua comenzó a drenar de sobre la tierra. Y Noé hizo remover la cubierta del arca, y mirando, he aquí, la superficie del suelo estaba drenando. Entonces vemos acá un tiempo importante, fíjese, en el año 601, el primer día. O sea, Noé terminó de cumplir 600 años de vida, y el día siguiente del primer mes del año siguiente, ¿cierto? O sea, se inicia este momento tan importante. También vemos cómo también el Señor establece el inicio del año para su pueblo, y eso es lo que vamos a celebrar en un mes más. Dice Éxodo 12 del 1 al 2. Habló Adonai a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hay muchos más pasajes, por supuesto, y ese mes se llama Aviv. Es el único mes que tiene nombre en la Biblia. También se le nombra como el mes de Nisan, y eso en los tiempos después del cautiverio en Babilonia, cuando ellos, ¿cierto? De alguna forma también tienen una influencia babilónica, ellos también le ponen nombres a todos los meses del año, pero bíblicamente podemos ver que el único mes que tiene nombre y que el Padre se lo pone es Aviv, que significa florecer. En tercer lugar, vemos también cómo el Señor establece el Mishkan, lo acabamos de leer, o el tabernáculo. Dice, y habló Adonai a Moisés diciendo, en el día 1 del mes primero, en el novilunio o luna nueva o Rosh Hodesh, harás erigir la tienda de reunión. También, en cuarto lugar, vemos en la escritura también que en los tiempos del rey Ezequías se santifica la casa de Adonai. Hubo un rey anterior que corrompió, se contaminó con ídolos, profanó el templo. Entonces el rey Ezequías se vuelve
al Señor, se vuelve a Él, lo busca de corazón y precisamente, como lo dice el libro de Crónicas, en el primer año de su reinado, en el mes primero, Él abrió las puertas de la casa de Adonai y las reparó. Y les dijo, oídme levitas, santificaos y santificad la casa de Adonai, el Elohim de vuestros padres, y quitad del santuario la inmundicia. Amén. Vemos otro evento importante, en quinto lugar, ya el fin del exilio de Babilonia, ya cuando la casa de Judá se fue cautiva a Babilonia por 70 años. Vemos que el libro de Esdras dice, porque el primero del mes primero había sido el inicio del retorno de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén según la bondadosa mano de su Elohim sobre él. Entonces, otro acontecimiento importante ocurriendo el día primero del mes primero. Amén. En sexto lugar, también vemos cómo el sacerdote Esdras ordena la santificación del pueblo. Dice Esdras 10:17, y en el primer día del mes primero concluyeron el juicio de todos aquellos que habían cohabitado con mujeres extranjeras. Ya recordamos que Dios había prohibido ya el unirse a mujeres extranjeras o mujeres paganas, mujeres que no se convertían a Israel, ya, sino que traían ídolos, traían otros dioses y esos corrompían al pueblo. Entonces siempre fue prohibido ya que el pueblo de Israel se mezclara en yugo desigual, se mezclara con mujeres que no eran conversas. Amén. Y en séptimo lugar vemos también la purificación del santuario futuro. Amén. En Ezequiel 45 la profecía dice, así dice Adonai, el mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario. También el 46:1 dice, así dice Adonai, la puerta del atrio interior que mira al occidente estará cerrada los 6 días de trabajo, pero será abierta en el día del Shabbat y también el día de luna nueva. Y también Isaías dice, y sucederá de novilunio en novilunio y de Shabbat en Shabbat que toda criatura vendrá para postrarse delante de mí, dice el Señor. Amén. Entonces, qué interesante, hermanos, es esto, es que nosotros hoy tenemos que alinearnos a los tiempos de Dios. Nosotros no podemos alinear al Señor a nuestros tiempos. Nosotros tenemos que alinearnos a Él. Por eso en la escritura vamos a encontrar que Él establece tiempos y en esos tiempos especiales donde ocurren eventos especiales. Nosotros estamos esperando la segunda venida del Señor y esa segunda venida, hermanos, va a venir en un kairos, en un tiempo especial que ya está establecido. La fiesta de las trompetas, el día de las trompetas, ya o Yom Teruah, corresponde al día primero del mes séptimo. Amén. Que más o menos en nuestro calendario corresponde a septiembre, ¿ya? Porque aunque este calendario que nosotros llevamos, que es el calendario gregoriano, está modificado, fíjese cómo queda un vestigio en nuestro calendario, que nosotros tenemos un mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esos meses corresponden al antiguo calendario, ¿ya? Que tenía que ver con los meses séptimo, octavo, noveno y décimo. Pero como Roma, ¿cierto? Y los emperadores romanos cambiaron este calendario, ¿ya? Y por ahí también el Papa Gregorio, agregaron 2 meses antes, y por lo tanto septiembre, que era el mes séptimo antiguo, quedó en el mes 9, ¿ya? El mes octavo, que es octubre, quedó en el 10, y así sucesivamente se fueron corriendo. Entonces, por eso el calendario hebreo más o menos vamos a entender de que se corresponde ese séptimo mes, que van a ser las 3 fiestas finales, corresponden aproximadamente en el mes de septiembre para nosotros, ¿ya? A veces se corre un poquitito hacia octubre, como pasa este año, que se corre casi a finales de septiembre, el inicio del mes séptimo. Entonces, qué importante, hermanos, nosotros ahora al volver a la escritura, volver al diseño, es importante volver al diseño de Dios, a sus tiempos, para que nosotros estemos bajo su mano poderosa, ¿ya? Y podamos estar atentos, preparados con nuestras vestiduras, ¿ya? Para los tiempos que se van a manifestar
en unos años más, ¿cierto? Esperando la venida del Señor. Amén. Quiero dejarles este versículo, que es un pasaje profético, ¿ya? Y dice así, Ezequiel 11, del 17 al 20. Di por tanto, así dice Adonai, Yud Hei Bab Hei, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las naciones en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y les infundiré un espíritu nuevo, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea por Elohim. Amén, por Dios. Entonces, mire qué preciosa esta profecía, hermanos. Él nos va a recoger, por eso dice la palabra que viene un arrebatamiento. Ese arrebatamiento nos va a recoger de donde quiera que nosotros estemos, hermanos. ¿Para qué? Para recibir nuestra herencia, la tierra de Jacob, la tierra prometida a Abraham, a Isaac y a Jacob, la tierra de Israel, donde va a reinar el Mesías. El Mesías va a descender sobre el monte de los olivos, va a reinar en Israel para todas las naciones de la tierra. Es por eso, hermanos, que nos preparamos en este tiempo, alineándonos a sus tiempos, vistiendo la armadura sacerdotal, la armadura de Dios, y para que también nuestro corazón esté en obediencia a sus mandamientos. Amén. Así que espero que esta hermosa parachá que el Señor nos entrega en su palabra sea también de mucha bendición para todos nosotros, terminando el libro de Éxodo. Amén. Amén. Muchas bendiciones a todos, hermanos.